Bueno, ¿qué les parece si comenzamos con el programa? Comenzamos definiendo lo que es la palabra evangelio. Amén. Como lo decía hace un rato, hermano, la palabra evangelio, su significado es buenas nuevas. Es una palabra que se utilizaba antiguamente y que no era religiosa, se usaba en los tiempos bíblicos para referirse a una buena noticia que era favorable al pueblo, a alguien específico, en este caso a nosotros y a ustedes que nos están escuchando, porque la palabra misma dice en Romanos 5:12, y voy a leer Romanos 5:12. Dice, la palabra dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia nos está diciendo claramente aquí de que todos hemos pecado. Desde un principio, cuando Dios puso al hombre, al ser humano en el huerto de Edén y le dio una orden, un mandato a que obedeciese, no importa lo que haya sido, pero Él le puso un árbol, el cual le dije, ese árbol de ese fruto no comerás, y ellos desobedecieron. En el instante que ellos desobedecieron a ese mandato del Señor, el pecado entró. El pecado en realidad ha sido como un cáncer. Un cáncer, ustedes se pueden dar cuenta de que un cáncer comienza en una parte del cuerpo, y si no se es tratado a tiempo por la ciencia médica, llega a matar a esa persona. Y así mucha gente ha estado buscando una solución y una cura para ese cáncer. En este caso, la Biblia dice, nos muestra de que la tierra fue contaminada por el cáncer del pecado. Mucha gente hoy en día está preocupada por tantas enfermedades, y por ejemplo voy a añadir de que la gente ahorita está preocupada por el COVID, ¿no? O sea que está destruyendo gente. Pero es un cáncer visible, o sea que se ve, pero lo que menos se preocupa hoy en día la gente es por ese cáncer que se llama pecado, que es el que ha contaminado al ser humano. Por ese menos se preocupan, hermano, ¿verdad? Y no comprenden de que, mire, ustedes pueden darse cuenta, en tiempos antiguos, mismo la Biblia dice y nos declara de que hubieron personas que vivían bastantes años. Tenemos este caso de Matusalén. Matusalén, dice la Biblia, de que vivió casi 900 años, pero hoy en día el ser humano, si bien le va y si bien se comporta, pues, haciendo ejercicios, llevando una alimentación buena, llega a vivir 50, 60 años. Vemos ahí jóvenes muriendo de cáncer, ataques cardíacos y tanta cosa, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera, el pecado ha venido a contaminar la tierra, el ser humano. Pero ahorita dicen, regresando al tema, ahorita dicen de que el COVID le encontraron una vacuna. Gloria a Dios por eso. Pero la vacuna y lo que vamos a desarrollar ahorita, la vacuna para el pecado, es nuestro Señor Jesucristo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que pagó en la cruz del Calvario. Amén. Y juntamente con mis hermanos vamos a estar desarrollando, o sea, para ver qué es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz y cómo podemos venir a tener esa sanidad espiritual del alma. Amén. Amén, hermano. ¿Quieres agregar algo, hermano Fabio? Sí, pastor, yo quería agregar algo con respecto a lo que el hermano estaba diciendo de qué es el Evangelio, ¿no? Recordemos que en el libro de Lucas, en el capítulo 4, verso 16, el Señor Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. El verso de Isaías, sí, en el capítulo 61, verso 1 y 2, dice así, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí está hablando de buenas nuevas del Evangelio que él traía. Amén. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Y de eso es que nosotros estamos hablando hoy, de ese Evangelio, de esas buenas nuevas que el Señor venía a darnos. Dice a los pobres, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Se dan cuenta? Y para cerrar, el Señor dice,
y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, lo que el profeta había dicho muchos años atrás se estaba cumpliendo en ese momento allí. Ese evangelio del cual nosotros estamos hablando, las buenas nuevas, había venido a la tierra a darnos una buena noticia. Sí, precisamente ese es el término, ¿no?, que se le utiliza a la palabra evangelio, que viene del griego evangelium. Generalmente los términos que encontramos en las escrituras, hay algunos que no son meramente religiosos, ¿no? Se adaptaron, fueron adoptados de la cultura y del contexto en el que vivieron, como por ejemplo lo que mencionaba nuestro hermano, la palabra evangelio, que se utilizaba en los tiempos para referirse a una buena noticia que era favorable para el pueblo o para alguien específico. Exactamente. Y en ese momento, ahorita el texto que citabas de Isaías, pues fueron buenas noticias, ¿no? Para nosotros claro, son favorables, ¿no? Ahorita decía el hermano de la enfermedad. A veces que el ser humano se preocupa tanto por su salud física, pero no se preocupa por su salud espiritual, ¿no? Que es al final de cuentas lo que va a traer consecuencias eternas. Ya. Una enfermedad física, pues viviste 50 años, ¿no? Y padeciste probablemente un dolor por 50, 60 años máximo, pero no se compara eso con una eternidad de estar sufriendo, ¿no? Claro. Y es ahí donde muchas veces ponemos mal nuestras prioridades. Claro. Ahorita mencionabas algo muy cierto, ¿no? Jesús vino a dar libertad, a predicar el evangelio a los pobres. Hace algunos tiempos escuchaba a un predicador que decía que Jesucristo vino a predicar a los pobres para que dejaran de ser pobres. O sea, ese es el evangelio moderno, ¿no? Ese es el evangelio que realmente es otro evangelio que no se encuentra en las escrituras. ¿Tú qué Claro que no. opinas? Bueno, vinieron a predicar para dejar de ser pobres. No, pues la verdad que es un error, hermano, y da pena, da coraje, ¿me entiende? Porque han quitado, están invalidando el sacrificio que nuestro Señor Así Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, cuando el punto principal de predicar el Evangelio es hacerle ver al ser humano de que Dios vino a salvar al hombre de la condenación eterna. Ese es el punto principal. Poco importa las cosas. La misma palabra dice de que buscad primeramente el reino de los cielos Amén. y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, Dios nos va a bendecir. Amén, nos va a bendecir. Pero su mayor anhelo y mayor preocupación es de predicar el evangelio, o sea, hacerle ver al ser humano que ha ofendido a Dios, Amén. que estamos destituidos de la gloria de Dios, como lo leímos hace un rato, lo leí hace un rato en Romanos 5:12, por cuanto Así es. todos pecaron, dice, y el pecado entró a la tierra, todos están destituidos de la gloria de de la Dios. gloria del Amén, Señor. así es. Sí, hermano. Pues, ¿qué les parece si eso nos lleva a la segunda pregunta que me gustaría hacerles? Porque el tema es el verdadero evangelio. ¿Qué implica esto? ¿Por qué el verdadero evangelio? Sí, sería, ¿por qué? ¿cierto, ¿Qué implica? pastor? Exacto. Bueno, eso implica que hay falso evangelio también. Si hay un verdadero evangelio, hay un falso evangelio, Así ¿sí o es. no? Sí. Así es, y Pablo continúa mencionando esta epístola, que hay falsos ministros y un falso mensaje. Y por mencionar, podemos leer en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, en el verso 7 al 10, y dice así la palabra. Dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, dice, sea Sea anatema. anatema. Y aquí la palabra anatema es maldito. O sea, Fuerte, ¿eh? está, sí, imagínense, y es muy claro el apóstol Pablo en esta connotación aquí, dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Hace la pregunta. Dice: ¿o trato de agradar a los hombres? Hace la pregunta, dice, si todos, pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí Pablo es muy claro, que él servía era a Cristo, no a los hombres. Por eso él daba el evangelio de Cristo. Y notamos nosotros que en el evangelio de Cristo hay un cambio, Amén. hay una transformación. Amén. ¿Ya? Amén. Y en estos días, pastor, escuchaba yo a un predicador enseñándole a jóvenes, donde les decía: aquí no se les reprocha nada a los jóvenes, aquí pueden venir como quieran, aquí lo que no admitimos es la crítica. Aquí no admitimos es la crítica. Usted aquí puede venir como quiera y aquí tenemos al Cristo de la gloria. Pero la Biblia no me dice eso, pastor.
Ese es otro evangelio, ¿no? Ese es otro Ahorita, evangelio. el versículo 6, ahora sí que es obvio, ¿no? Antes del 7, mira cómo Pablo menciona, estoy maravillado, ¿no? De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ya. Y ese precisamente es un evangelio diferente, ¿no? El hecho de darle rienda suelta a la carne, a fin de cuentas, pues puedes tener comunión con Dios. Sí, pero fíjese, pastor, que él hace la aclaración. No es que haya otro evangelio, dice, no es que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, eso es lo que han hecho. Han pervertido el evangelio de Cristo Así y le es. han Añadido, ¿no? Le quieren añadido meterle cosas más. a ese evangelio, diciendo de que es el evangelio de Cristo, pero no es lo que en realidad la Biblia enseña. ¿Sabes lo que a mí me llama la atención? El engaño que los feligreses o la gente que hay en la iglesia puede llegar a tener, Sí. ¿no? El hecho de que llegar a pensar que están bien a pesar de que llevan una vida pues doble, ¿no? ¿Sabes? Algo que es el engaño que está en la mente de ellos. Es lo que más llama la atención, ¿no? Sí, miremos una cosa, que hoy algunos proclaman, vemos nosotros que hay evangelio de salvación, vemos que hay evangelio de gracia, que hay evangelio de milagros, que hay evangelio social, evangelio de alimentos, evangelio de sanación o de fe, evangelio musical, evangelio de la prosperidad. ¿Sí o no? Que ese es el más común hoy en día. ¿Y cuál será de ellos el verdadero, no? O sea, tantos evangelios que han sacado. Pero el evangelio de Algunos Jesucristo, solo. el evangelio de Jesucristo es un evangelio de cambio, pastor. Así Amén, claro es. que ¿Ya? sí. No buscando el bien propio de cada uno, sino, dice la Biblia, que nos debemos de exhortar los unos a los otros. No, porque me estarías criticando. Ah, ya. No, Ahí fíjate está. cómo se malinterpretan las cosas, ¿no? Sí. Y realmente confundimos una cosa con otra. Y lo primero que dicen, es que usted no es Dios para criticar. ¿Sí? ¿O quién eres tú? ¿O quién ¿No? eres tú para criticar? Imagínate, qué increíble, ¿no? Usan la palabra mal interpretada a su favor, no juzguéis para no ser juzgados. O sea, Exactamente. pero cuando Pero vemos que el Señor Jesús en Juan dice, juzgad con justo juicio. Así es. ¿Sí o no? Sí. Entonces nosotros sí podemos juzgar, pero si el juicio es conforme a la palabra. exactamente. De hecho, Jesucristo en Mateo 18, él nos enseña a ver cómo se debe disciplinar dentro de la iglesia. ¿Ya? Para poder disciplinar, pues hay que juzgar, ¿no? Juzgar el carácter de la persona Así es. que en ese momento va a ser disciplinado. Así Entonces, es. es algo propio del cristianismo. sí, exacto, del evangelio. Así es. Amén. No sé si quieres agregar algo más. No, yo no sé si Warner quería... Ah, No, algo está al respecto. justamente lo que estaban hablando en el texto que de inicio, ¿no? Que él vino, toda la escritura es útil para redarguir, para exhortar, para corregir. O sea, ese es el evangelio. O sea, si es para corregir, o sea, si yo veo que mi hermano está yéndose mal por amor a mi hermano, lo voy a corregir, pero con la palabra del Señor, porque a la final, en aquel entonces, quien nos va a juzgar es la palabra. Amén. Eso, solamente eso quería. Sí, me estaba ahorita acordando un texto donde dice, ¿con qué limpiará el joven con su camino? Con guardar tu palabra, ¿no? El Salmo 119, 133 también dice, ordena mis pasos con tu palabra. O sea, la palabra es fundamental para todas las personas, ¿no? Y es ahí donde precisamente el Evangelio vino a corregir lo que el pecado vino a distorsionar. Exacto. ¿No? Esa comunión con Dios, esa vida íntegra que se tenía en el huerto del Edén, que lamentablemente pues se perdió. Bueno, esto me lleva a otra pregunta que me gustaría hacerles, y es cómo diferenciar el verdadero evangelio del falso evangelio. Bueno, pastor, como el versículo mismo lo dice, ¿no? El falso es aquel que busca el favor de los hombres, ¿cierto? Amén. Mm. El que busca agradar a las personas, busca satisfacer las demandas, pero terrenales. Vemos la diferencia, ¿no? Y yo creo que ahorita el evangelio, el supuesto evangelio que se predica es un evangelio que quiere agradar, quiere quedar bien con las personas. O sea, no quiere incomodar a las personas, ¿no? Sí. O sea, realmente no se trata de incomodar por incomodar, ¿no? Pero el evangelio por naturaleza es confrontador, ¿no? Ya. Confronta nuestras vidas. Ahora, ¿cómo se hace la diferencia? La diferencia se hace por las escrituras. Amén. Ya, yo no puedo hacer la diferencia por mi concepto propio o por el concepto del hermano, no, las Claro que escrituras es la que nos da la pauta, pastor. Ahorita que mencionas eso, lo que ahorita está gobernando mucho es el racionalismo,
¿no? Esa filosofía que se mete dentro de la iglesia, donde es el racionamiento del hombre lo que determina, ¿no? Cómo es, dejando a un lado la palabra de Dios. Ya, y miremos que el libro de Romanos en el capítulo 8, verso 16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Y si somos hijos de Dios es porque caminamos en obediencia a lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, ¿cierto? Te dijiste una palabra clave. Una característica es la obediencia. La obediencia. ¿La obediencia a Eso quién? ¿Al es- pastor? No, ¿Al líder? ¿Al que te hizo un favor? Es que ¿O- la Biblia, pastor, dice que nosotros tenemos que poner los ojos no en el pastor. Dice, puesto los ojos en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Fíjate que me acuerdo que una anécdota que uno en una iglesia, una persona muy allegada a mí, estaba compartiendo, ¿no? Con los pastores de la iglesia local. Entonces el pastor decía, no, es que no me vean a mí, vean a Cristo, ¿no? O no vean lo de uno, vean a Dios. Entonces esta persona dice, sí, pastor, pero la Biblia dice que sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo. Y entonces dice, cuando de repente vi que me empezó a mirar feo, dice, ya mejor entendí, me fui haciendo a un lado, porque no les gusta, No, es por cierto, ¿no? supuesto que no, es ¿Cómo utilizamos las escrituras, como ahorita decía Werner al inicio, para o ajustarlas a lo que yo quiero? ¿No? Y realmente nosotros en un momento dado necesitamos seguir el ejemplo del pastor, y así debe ser también, ¿no? Seguro. Amén. Y hay que tener en cuenta una cosa, pastor, que el verdadero evangelio es cristocéntrico. Amén. Amén, ¿Sí claro. o no? Eso quiere decir que nada que no sea que no sea la persona del Señor Jesucristo o su obra en la cruz puede ser más importante en su presentación. Yo puedo dar una enseñanza, un discurso o una predica muy bonita, ¿cierto? Como lo hacen muchos elocuentes hoy en día, pero no mencionan a Cristo por ningún lado. Así es. Claro. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Ah? El verdadero evangelio son las buenas noticias de que Dios mandó a través de Jesucristo. Amén. Esas son las buenas noticias de salvación. Amén. El hombre es pecador por naturaleza Así ¿Sí lo o no? dice la palabra, sí. y está separado de Dios sin esperanza alguna de remediar tal situación. Pero Dios ha provisto los medios para la redención del hombre en la muerte, sepultura y resurrección del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él vino a traernos el remedio, pastor. Amén. Como decía Warner hace un momento, el remedio de la enfermedad, ¿sí o no? Amén. Amén. Ahora, la palabra evangelio, como bien lo dijo Warner, es buenas nuevas, buenas noticias de salvación. Pero para comprender esta verdadera noticia también tenemos que entender que hay una mala noticia, ¿no? Así es. Y esta mala noticia la encontramos nosotros en el Antiguo Testamento. Fue cuando Adán y Eva pues desobedecieron a los mandatos de Dios, ¿cierto? Donde dice en Génesis 2:17, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente Morirás. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta nosotros? De que nosotros venimos arrastrando desde Adán y Eva una desobediencia, un pecado, y por naturaleza nosotros somos pecadores, pastor, y necesitamos una cura. Y esa cura no la encontramos ni en el pastor, no la encontramos ni en el apóstol, Ni en uno mismo, ni en ¿no? uno mismo, ni en los médicos. No, esa cura la tiene Jesucristo, Amén. porque Así es. tenía que venir Él, que era sin pecado, sin mancha. ¿Sabes qué? Perdona que te interrumpa, ahorita me estaba acordando, de hecho ahorita antes de comenzar el programa estábamos hablando de eso, cómo el sacrificio de Cristo es la cura para la enfermedad que es pecado, para este cáncer, como decía nuestro hermano, y al saber el enemigo que es la cura, la única solución, siempre se la ha puesto en tela de juicio, ¿no? De hecho, ahorita una de las que me llama la atención es cómo los líderes religiosos incluso ya le han dado la espalda a lo que representa el sacrificio de Cristo. Como un líder pues mundial, ¿no? Que ahora sí que tiene su sede ahí en Roma, que mencionó que el fracaso de Cristo humanamente fue la cruz. Es algo que no se puede concebir. ¿Cómo hay una persona que es líder de una religión? Imagínese usted. El sacrificio, el error, el fracaso de Jesús humanamente fue la cruz. Si Imagínate. Jesucristo no hubiera muerto en la cruz y si Jesucristo no hubiera resucitado,
nuestra religión sería vana, dice Pablo. Hay otro muchacho, hijo de un artista, por llamarlo así, porque no es ministro de Jesucristo, muy conocido, que la mayoría pues canta sus canciones, ¿no? Porque está cansado. Y fíjate, muchas veces escuchamos la música, escuchamos la letra y es una música, una letra, una voz que encanta a cualquiera, pero la manera que la enseñan, o sea, es otra cosa. ¿Por qué razón? Porque en su iglesia enseñan que Jesucristo en un momento dado fue ateo, porque Wow. dudó de él mismo ya estando en la cruz. Wow. O sea, imagínate, ¿no? Son personas que dentro de la iglesia cristiana solamente escuchan la música, pero no escuchan lo que ellos enseñan y es opuesto realmente, ¿no? Lo que me llama la atención como líderes religiosos que tienen una gran influencia sobre el pueblo, sobre gente, lo están llevando inconscientemente al engaño. Pero pastor, ¿sabe cuál es el problema? El problema es que las personas, porque yo lo he escuchado, dice, si él lo está predicando y si él lo está diciendo, así es porque él estudia la Biblia y porque él es un pastor. Personas que no, Sí. personas que no leen la Biblia. La Exacto. Biblia, el Señor dijo, escudriñar las escrituras, porque a Así es. vosotros os parece que en ella encontraréis la vida eterna. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí, Así de es. Jesucristo. Fíjate que ahorita que mencionas eso es cierto, porque este sonado caso de allá en Estados Unidos, una pareja muy famosa de apóstoles ahí en Florida, que su mujer está abriendo una iglesia en un hotel y resulta que su esposo hasta tiene maestría en divinidades, imagínate, o sea, es una persona estudiada, se supone, y mira lo que enseña, ¿no? Ya, es una persona que, como decíamos, ¿no? Tiene la capacidad, la facultad y ha reprendido no sé cuántas veces esta pandemia y la pandemia sigue. Sí, igual. Pastor, es que no importa de que usted tenga divinidades, lo que importa es que usted tenga el Espíritu Santo de Amén. Dios en su vida, Así es. ¿ya? Porque la Biblia dice que el que no tenga el Espíritu de Dios no es salvo. Amén. Fíjate, nosotros muchas veces miramos a lo mejor el hecho de ver, ¿no? O sea, de una manera a través de las escrituras, ¿no? Mirando las acciones de las personas y vemos y pensamos, mira, ¿qué pastor o qué persona, cómo interpreta las escrituras, ¿no? Y nosotros podemos deducir, mira, está mal la persona, pero están todavía más mal los que los están escuchando. Pues claro, porque es que no escudriñan la palabra. Exacto, fíjate, hace rato y antes de comenzar le comentaba a mi hermano Fabio y a mi hermano Werner de que precisamente esta mujer estaba abriendo una iglesia y me llama la atención porque me llegó una notificación, no sé por qué me llegó, me entró ahí, me dio curiosidad, abrí en vivo, más de 500, casi 600 personas en vivo viéndolo. O sea, es increíble ver cómo las gentes están engañadas. ¿Y sabes de qué hablaba? De cómo preparar una comida dietética, o sea, libre de grasas. Increíble. 15 minutos hablando de eso, ya no aguanté más. Pero solamente para tener un argumento de escuchar qué es lo que estaban diciendo. Es Claro. increíble. Lo terrible es de lo que mirábamos en los temas anteriores, ¿no? Con respecto a la apostasía, porque Así eso entra en es. la apostasía. Lo que les espera a ellos y no solamente a ellos, sino que están arrastrando a esa misma gente. Por eso el mismo nuestro Señor Jesucristo le habló en cierto caso a los fariseos y los saduceos. Dice, vosotros ni entráis y ni dejáis entrar a los que quieren entrar. Así Atáis carga a las espaldas de los hombres que ni siquiera ustedes pueden llevar. Exacto, Pero estos sí. que estás hablando tú, hermano, están Y peor fíjate que ahorita ellos. que decías, ¿no? Algo bien cierto, decía, regresando a la apostasía. Y cómo ellos lo están llevando a la apostasía. Y el tema último que vimos, ¿cuál fue? El arrebatamiento. Arrebatamiento. O sea, ¿qué va a pasar con toda esa gente cuando venga el Señor? O sea, van a estar asustados, ¿no? O sea, no van a saber ni por dónde les llegó. Eso Qué yo increíble, creo que ¿no? Debe ser bien duro, pastor, de verdad que cuando ocurra ese suceso en la tierra y la gente se dé cuenta de que en realidad lo que le enseñaban no era conforme a la Biblia y ver sus hijos desaparecer, porque los que tienen niños pequeños ellos se van. Ujú. Y cuántas personas en el mundo, pastor, eso va a ser un caos, que Dios nos ayude y podamos Así es. partir con el Señor en ese, Sí, sí, en ese evento. sí. No sé si quieres agregar algo No, más. no, sí, es que no he terminado, No, pastor. ok, no. Sí, a la- Ya me metí ahí. Dice, pero gracias a Jesucristo, en Lucas 19:9, donde Sí. dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Amén. Entonces vemos nosotros que a eso vino el Señor, esa era la buena noticia, a devolvernos todo lo que nosotros habíamos perdido. ¿Dónde? En el Edén, Huerto de Edén. con Adán y Eva. La relación con Dios. Exactamente, Él vino a devolvernos esa comunión con el Padre. Amén. ¿Ya? Ahora sí lo podemos hacer. Y miremos nosotros que Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque por naturaleza pecadora del hombre, él no busca ni puede buscar a Dios. Mira, déjame hacer un paréntesis rápido, no te voy a interrumpir más. Ajá. Es que aquí tocas algo bien importante. Dice, Ok. los que viven según la carne no pueden agradar a No Dios. pueden. Fíjate cómo hay ministerios que no se ocupan en este sentido de que viene una persona con muy buena intención, ¿no? De participar a lo mejor dentro del ministerio, sobre todo en la música se da mucho, y sin saber siquiera si ha nacido de nuevo, ¿no? O sea, si realmente ha habido una nueva, una regeneración dentro de ellos. O sea, hablando de personas que vienen con buenas intenciones, los dejan pasar a ministrar, o gente incluso que enseña sin ser nacido de nuevo. O sea, viven todavía en esa naturaleza y la escritura es bien clara, ¿no? No, una persona que vive en la carne no puede agradar a Dios. Exactamente. ¿Qué Sí, evangelio? y en ¿no? realidad él no tiene el deseo de venir a Dios, y de hecho su mente tiene una hostilidad, guerra Así hacia es. Dios. Y miremos que Gálatas también hace una aclaración. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces, ¿qué aprendemos aquí nosotros? Si yo soy espiritual, si yo busco a Dios, la carne se opone. ¿Cómo se opone la carne, pastor? Pues y digo yo, voy a ir a la iglesia, y la carne le dice, no vaya, quédese aquí, veamos una película, que va a ir Velo allá. online. ¿Ah? Velo online. Velo online. La carne se está oponiendo siempre al espíritu. Claro. Pero cuando es lo contrario, igual, siempre va a haber una oposición. Y entonces, por esta razón, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. En base a eso les quiero hacer una pregunta a los dos. Quiero empezar contigo, Werner, a ver. Sí. ¿Qué opinas acerca de esas personas que son ministros de Jesucristo, o se dicen así, Amén. pero son reconocidos por el mundo? O sea, en base a lo que nuestro hermano leyó en Gálatas. ¿Qué ¿Cómo conciliar eso? conciliar eso para mí, hermano, honestamente, de que ellos andan buscando su propia gloria. Ellos les gusta ser vistos por el hombre. Ellos yo no entiendo cómo han perdido el conocimiento de la palabra, porque mismo la palabra, yo quiero, ahorita que dijiste eso, yo tenía algo para después, pero lo voy a tocar mejor ahorita, que está en Marcos 9:33, y lo voy a leer. Te regresamos contigo, hermano. Espérame tantitito. Sí que después No, espérate. Es que se me hace más interesante esto, porque tú ahorita estás diciendo que la carne se opone al espíritu, Al ¿no? espíritu, O sea, hay algo que se opone, una resistencia de ambos. Pero vemos que ministros o cantantes, sobre todo, el mundo los aplaude, cuando debe de ser todo lo opuesto, ¿no? Claro. Sí, y por cierto, nuestro Señor Jesucristo fue el ejemplo, Él nos dejó un ejemplo. Aquí hay un pasaje donde dice la Biblia en Marcos 9:33, que dice, no voy a leer todos los versículos, pero es una contienda que tenían, que supuestamente ellos se peleaban de quién era el mayor. Dice, y entonces se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos, ¿verdad? Porque ellos tenían esa contienda de que quién quería ser el mayor, y Jesucristo le dijo, el que quiera ser el primero será el último y el primero en servir a todos. O sea, ellos ya quieren ser servidos, cuando se han olvidado que el punto principal que Dios nos ha llamado a servir. O sea, a servir a nuestros hermanos, a servir a los demás. Y Jesucristo fue un ejemplo de eso. La palabra dice de nuestro Señor Jesucristo de que Él no vino a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate de muchos. Y ellos ya no, ellos más bien quieren que, solo falta que pidan que les pongan la alfombra roja para que pase. Hay algunos metidos en ese cuento ya. ¿Me entiendes? Sí, O sea,
Sí, hermano Fabio, la misma pregunta. ¿Tú cómo puedes conciliar esto? O sea, por ejemplo, son amigos del mundo cuando la Biblia dice que cualquiera que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo Ahí de está Dios. la respuesta, pastor. Sí, ¿ah? Ahí está la respuesta. El que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y yo prefiero ser amigo de Dios, ¿ya? Porque si Y yo enemigo soy- del mundo. Y enemigo del mundo, Ah, por supuesto, porque si yo soy amigo del mundo, pues No ya estarías sé- aquí sentado. No estoy, seguro no estuviera aquí sentado. Sí, ¿verdad? Y de hecho, pastor, hay muchas cosas que uno en la vida, desafortunadamente o afortunadamente, Sí. uno a veces las rechaza por querer uno seguir a Cristo, ¿sí me entiende? Porque Sí. hay muchas cosas que se le presentan a uno en el camino, pero uno les pone el stop para poder seguir a Cristo, porque si no... sería lo contrario. Yo creo que este es precisamente otro evangelio, ¿no? Porque el texto que citabas en Gálatas mencionaba que no era imposible querer congraciarse con la gente. Y congraciarse con la gente es darles al mundo dentro de la iglesia, ¿no? Exactamente, Increíble. pastor, porque eso ocurre. Muchas veces en las iglesias hay personas adineradas que dan Sí. diezmo, y los pastores no le pueden decir algo porque temen a que se les vaya esa ofrenda grande. Claro. ¿Sí me entiende? Y no importa lo que el hermanito esté haciendo, déjenlo tranquilo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está la ofrenda grande. Pero si el pastor lo exhorta conforme a la palabra, el pastor no lo exhorta. ¿Por qué? Porque dice, no, se me va la ofrenda grande. Entonces, más bien teme y se queda callado. Se le va el Y ahí ingreso. se le va el ingreso. Pero entonces ahí es donde está. El que quiere agradar a Dios, pues exhorta. Amén. ¿Sí o no? Y el que quiere agradar al mundo, se queda callado. Así es. Ahí está, dejémoslo. Usted no le vaya a decir nada, Warner, porque se nos va. Entonces miremos una cosa. Dios ha declarado que el pecado del hombre lo condena a una eternidad al infierno. ¿Sí o no? Sí. Dice, y separado de él, ¿qué hay? Condenación eterna. Es el infierno donde el hombre paga el castigo para pecar o por pecar contra Dios, un Dios santo y justo. Pero miremos una cosa, ciertamente estas serían las malas noticias si no existiera un remedio. Pero en el Evangelio, Dios en su misericordia ha provisto ese remedio, un sustituto para nosotros, y ese es Cristo Jesús. Y esa Amén. es la buena noticia. Quien vino a pagar el castigo por nuestros pecados mediante su sacrificio, ¿dónde? En la En la cruz. cruz. En la cruz. Amén. Ahora, esta es la esencia del evangelio que Pablo predicaba a los corintios. Y podemos ver que en Corintios, en el capítulo 15, 2, 4, vamos a leerlo. Lo que buscas el versículo, hermano, les quiero recordar a los que nos están viendo por internet, si tienes alguna pregunta o alguna duda, haznosla llegar, ahí ponla en los comentarios. Nuestro hermano ahí que nos está apoyando nos hace llegar tu pregunta y con todo gusto daremos respuesta a ellas. En este texto, pastor, él explica los tres elementos del evangelio: la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo a nuestro favor. Ya, y dice así, dice el 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Cuál palabra? La palabra de Evangelio. La palabra de Dios, de el Dios. evangelio, ¿sí o no? Amén. Sois salvos. Dice, si no creísteis en vano. ¿Te das cuenta? Yo creo que más claro no canta un gallo. Ahí dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Sí, Dice, si no creísteis, en vano. sí, así es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Retener esa palabra. Amén. Y dice el 3, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, o sea, conforme a lo que ya los profetas habían dicho que iba a ocurrir. Dice, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras también. O sea, todo lo que ocurría era conforme a lo que los profetas ya habían anunciado, ¿sí o no? Gloria a Dios, amén. Aquí nadie se inventaba nada. Aquí todo lo que ocurría era porque ya estaba escrito. Ya estaba Y escrito. Así es más,
muchas cosas de las que siguen ocurriendo es porque siguen estando escritas y ya los profetas lo habían anunciado. Y si vamos al Apocalipsis, ni se diga de lo que viene. Así es. ¿Sí o no? Sí, fíjate que ahorita tocaste algo muy importante respecto a que el mensaje es el mismo, no ha cambiado, ¿no? ¿No? Lo que pasa es de que hay mentes calenturientas, por llamarlo así, o sea, mentes que no piensan de una manera bíblica, donde en vez de enfocarse en las letras negras, se enfocan en los espacios en blanco, ¿no? Y sacan deducciones, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Pues como veíamos ayer, ¿no? Acerca de la sangre de Cristo. A través de todas las escrituras, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, no se le da otra aplicación a la sangre de Cristo más que la de redimir, no limpiar, perdonar pecados. Pero no falta ahí un Walter Mercado dentro de la iglesia, una Brujilda por ahí que, no, pues cúbrete, ¿no? Con la sangre de Cristo. O sea, hacemos de la sangre de Cristo un fetiche, un amuleto, ¿no? Y eso es increíble, ¿no? Que se está viendo constantemente en la iglesia. Y no he terminado, pastor. Pero tu tiempo ya, hermano. No es cierto. no. Aquí me perdonan los hermanos que nos están escuchando, pero a esto venimos, ¿o no? Gloria a Dios. Bueno, chale. entonces dice, entonces nosotros fuimos resucitados con Él a una nueva vida. ¿Sí o no? Sí. Y miremos lo que dice Romanos en el capítulo 6, verso 4. Y este tema, pastor, usted ya lo estuvo enseñando en una clase bíblica. Sí, Romanos 6, sí. Romanos 6, 4, 8 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿cómo? En vida nueva. En vida nueva. ¿Se dan cuenta ustedes? Andar en vida nueva no es andar como venía antes. Sí. ¿Hubo un cambio? Amén. ¿Sí o no? Sí. Hubo un cambio. Entonces, para ser un poco específico a la pregunta que te decía, ¿cuál es la diferencia cuál es la diferencia del evangelio bíblico al evangelio falso? Que el evangelio bíblico produce un cambio en la persona. Por supuesto, pastor, por supuesto, hay un cambio. Por eso el Señor dice, por los frutos se conoce el buen árbol. Así es. ¿Ya? Si tú ves un árbol de manzanas que tiene limones y dices, esto está raro aquí, esto no es un manzano, ¿sí o no? Tú ves a un predicador, a un pastor que está diciendo que está hablando del evangelio y usted lo ve actuando contrario a lo que la Biblia está enseñando y esto no está en nada, esto no ha cambiado. Ya, por eso el Señor lo dice en su palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que hacemos, ¿sí o no? Así es. Si yo hablo, tengo que conforme hablo, tengo que actuar, porque Así si no es. estoy perdiendo el tiempo prácticamente con lo que estoy enseñando. No es cierto. Y seguimos. Pablo nos dice que nos sujetemos firmemente a este verdadero evangelio, el único que salva. ¿Ya? El único que salva. Gloria a Creer en cualquier otro evangelio es creer en vano. Seguro. Es creer en vano. Porque no hay otro evangelio que nos hable de una salvación como nos lo habla la Sagrada Escritura. No hay otras buenas nuevas. No hay otras buenas nuevas. Y miremos en Romanos 1, 16, 17. Gloria a Dios. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Salvación. Para salvación a todo aquel que cree, dice al judío primeramente y también al griego. Ahora yo hago una resaltación aquí en esta palabra, dice a todo aquel que cree, no todo aquel que dice, sí, yo creo. Como nos hemos acostumbrado, pastor, que muchas iglesias lo han convertido como en una tradición prácticamente de la conversión de fe, que llaman a una persona, le dicen, haga la conversión de fe, y le hacen la oración de fe, y ya la persona que la hace se la cree que con eso que hizo ya es salvo. Bueno, y si lo hizo de corazón, de verdad que sí es salva. Amén, claro, ¿ya? Sí. Pero tiene que caminar en esa misma obediencia de la palabra que el pastor le está enseñando, si por supuesto es conforme a la palabra. ¿Sí me entienden? Claro, Sí. Porque lo contrario también estaría perdiendo el tiempo. Dice el 17, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces,
vemos nosotros que la palabra dice que Abraham se justificó, ¿por qué? Por fe. Por medio de la fe. ¿Ya? Porque Abraham creyó y actuó. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Creemos y actuamos. Y cuando se actúa, hay un cambio. Amén, claro. Se ve la diferencia, ¿sí o no? Amén, hermano. Ahora, Pablo también declara que el verdadero evangelio es poder de Dios. Amén, claro que sí. El evangelio es poder de, o sea, no es cuento, no es charlatanería. No. ¿Se dan cuenta? Ese es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Con lo cual, él nos dice que la salvación no se logra mediante el esfuerzo del hombre, sino por la gracia de Dios a través de ¿qué? Del don de la fe. Y eso lo podemos encontrar en Efesios, si me acompaña. En lo que hace, a mí me gustaría puntualizar algo ahí. Cuando miramos que se menciona acerca del poder de Dios, o sea, lo vemos que es en el contexto del poder de Dios, ese poder regenerador, ¿no? En la vida del pecador. Pero ahorita todo se malinterpreta, ¿no? Poder de Dios, estar brincando como chapulín dentro de la iglesia. Poder de Dios, convertir la iglesia en un circo de 3 pistas, ¿no? Realmente se ha distorsionado lo que es el evangelio, ¿no? Yo me recuerdo en los tiempos de adolescencia, cuando asistíamos a la iglesia, pues llegaban predicadores de todo, ¿no? Y sobre todo yo miraba cómo ahora sí, los de mi generación giraban, se ponían en círculos, danzaban, hacían tal cosa, se caían riéndose, o sea, cosas raras, pero cuando se levantaban, seguían siendo las mismas personas, ¿no? O sea, no hay un cambio detrás de eso. O sea, la misma actitud, la misma situación, sus mismos estilos de vida, o sea, no producía nada. Y aquí tú tocas un tema muy importante porque dice que es poder de Dios para salvación. Ese poder de Dios para salvación debe entenderse como poder que trae la regeneración en la vida de la persona, un cambio en su vida, ¿no? Es que el cambio comienza interno, hermano. Sabes que ahorita que estabas me recuerdo de un hermano que me hacía un comentario y me decía, fíjate que me decía una persona, o sea, ¿qué fue lo que hiciste para poder cambiar? O sea, dame la clave, porque la gente piensa de que es por arte de magia. Dios tiene poder, amén. Sí, claro. Pero no debemos de olvidar una cosa, que Dios nos dejó un libre albedrío. Y el cambio viene a través de las escrituras. Porque yo, durante el tiempo de mi caminar en el evangelio, yo hacía lo que los demás me decían y quería, por ejemplo, mostrarle al pastor o a los demás que era cristiano por fuera. Pero por dentro, ¿qué le dijo nuestro Señor Jesucristo a los fariseos y los saduceos? Limpiar primeramente el vaso por dentro para que la santidad por dentro se refleje hacia afuera. Le llamaba sepulcros blancados. ¿Por qué? Porque yo, o sea, no quiero ahondar mucho en esto, pero yo, por ejemplo, yo ponía una corbata o me vestía bien para mostrar que era un cristiano bonito, pero por dentro, ¿qué? Entonces yo llegué a la conclusión de qué me sirve mostrar a los demás de que soy un cristiano, o sea, porque vengo a la iglesia, gloria a Jesús, y ando bien combatado, pero por dentro es todo lo contrario, o sea, pero eso viene cuando uno toma la decisión en la obediencia, como usted estaba diciendo, hermano, a la palabra, porque la transformación viene con el tiempo. La Biblia dice, en 1 Tesalonicenses 4:16, dice de que y la voluntad de Dios es vuestra santificación, pero esa santificación la encontramos solamente a través de la palabra, y ahí va a venir el cambio, pero el cambio no va a ser así por arte de magia, porque todos quieren, dicen, yo voy a ir al evangelio, como todos predican un falso evangelio, Dios te va a cambiar, ¿verdad? Pero ellos piensan que es por arte de magia, y no, el evangelio es una decisión que todos debemos de tomar personalmente en querer cambiar, y ahí Dios manifiesta su poder, dependiendo, porque si no fuéramos robots, entonces ¿de qué hubiera servido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Ya. Nosotros tenemos que dar el paso en cambiar y obedecer a su palabra. Amén. Y perdón, pastor, pero antes de leer el texto, yo quiero dar una palabra con respecto a lo que usted estaba diciendo, y es que fíjese que hay pastores que yo pienso que cometen el error, tal vez no lo hagan de esa manera, lo veo yo, ¿no? De manera intencional. Sí, porque todos cometemos errores a veces, y dice Dios, Jesucristo ya lo hizo todo en la cruz. Dice, el cristiano simplemente tiene que recibir a Cristo y no tiene que hacer nada más.
nada más. Pues déjeme decirle que sí, nosotros como cristianos tenemos que hacer muchas cosas. En primer lugar, leer las Escrituras. En segundo lugar, obedecer. Sí. Y ahí sigue el listado. Nosotros tenemos un compromiso con el Señor. Y en ese compromiso son muchas las cosas que tenemos que hacer. ¿Ya? Así es. Yo creo que sobre todo ubicar el contexto, ¿no? En el de y nada más. Porque cuando es para salvación, pues realmente, cuando es para salvación, pues la salvación es gratuita, ¿no? Pero una vez que hemos sido salvados, esa salvación es correspondida respecto a una vida de obediencia, como tú decías, ¿no? Una vida Exacto. de comunión en las palabras. O sea, se trata de que nos hemos entregado a Dios. Entonces esa vida yo creo que ese es el más, ¿no? Sí, pero es que existe un problema con respecto a eso, pastor. Y hay personas que, por ejemplo, no sé si usted ha oído decir de los salvos siempre salvos. Sí, Hay sí, personas que dicen, no, es que yo ya soy salvo porque yo le acepté y la persona llevan una vida No. como les da la gana. Y ellos creen que por haber hecho la confesión de fe ya son Ya. salvos. No. No, Pero imagínate. no hay un cambio en esas vidas y a eso es que yo me refiero y hay Sí. que aclararle a esas personas que sí hay que obedecer, hay que hacer un cambio, ya, porque sí, en el momento de que hace la confesión de fe, el Señor lo salva. Claro, si la persona lo hace de corazón, Sí, porque sí, sí. por eso el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así es. Fíjate que ahorita que decías eso, hemos tocado nosotros dentro de la iglesia un término que es antinomianismo, ¿no? Ya. O sea, que se refiere a ir en contra de la ley de Dios. Ujú. Y hemos dicho que este término no es tanto no va enfatizado a una enseñanza como tal, sino se refiere a la actitud del corazón más que nada, ¿no? Amén. O sea, nadie sale diciendo, ay, soy antinomianista, ¿no? O sea, Ya. que vives en contra de la ley de Dios, pero en la práctica sí eres un antinomianista. Llegar a pensar que tienes comunión con Dios sin importar las escrituras, ¿no? Y es justamente lo que tú describías ahorita. Así es, pero entonces sí yo quiero tocar el texto ahora sí, de que las obras nunca son los medios para la salvación, pero sí son la prueba de ella. Así es. Y en Efesios 2:10 lo encontramos, dice, Sí. porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, Así es. las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios nos dio el paquete completo, nos dio la Así salvación y las obras. Entonces, no es que nosotros tengamos que hacer obras para ser salvos, no. Una vez nosotros somos salvos y empezamos a obedecer a Dios a través de su palabra, nosotros empezamos a obrar bien. Así es. Nosotros empezamos a hacerle el bien a los demás. Así es. Nosotros empezamos a cambiar y ya no vemos el panorama como lo veíamos antes, que si el hermano me gritó o me ofendió, yo le voy a volver con la misma moneda, no, ya es diferente. Yo dije, Sí. hermano, cálmese. Porque ya hubo un cambio. Ya hay un cambio Sí. en la mente, en el en todo interior el, es donde- por eso dice la Sí. palabra que espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para el Señor, ¿ya? Entonces ya la actitud nuestra debe cambiar. Cuando uno Sí. está en el mundo y cuando uno está no ha conocido al Señor, pues ya uno obra diferente. Está cautivo, ¿no? Su naturaleza. Sí, claro. Sí, Entonces sí, sí. ahí le dejo la inquietud, hermano Warner. No, pensando en eso, no, yo sé que se inspiró bastante, hermano, por pensando en eso con respecto a la obediencia, yo quiero tocar dos temas muy importantes, porque todos piensan de que solamente es en creer en el Señor, pero la obediencia, Jesucristo mismo es nuestro ejemplo de una obediencia. Sí. En Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5:8 ustedes lo pueden leer. Y sigue diciendo adelante en el 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos nada más. No, no dice eso. La palabra aquí me dice, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí está. Ahora, yo quiero tocar Está. un texto bíblico, y porque se me vino a la mente, yo sé que ya nos adelantamos en el tema, hermano, pero hay un texto bíblico que todos lo conocemos, Ajá. ¿verdad? Y yo quiero tocar eso, y está en Juan 3:16, porque la Biblia dice en Juan 3:16, ustedes lo han escuchado,
Para los que piensan que solamente es creer, no, el creer implica muchas cosas. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y se quedan hasta ahí. Bueno, yo creo en Jesucristo, ya estuvo. Ya soy salvo. Pero mire lo que dice el 36. El 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa en creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, y volvemos a repetir, o sea, el creer implica obediencia, santificación a través de la palabra, pero ellos solamente se quedan en creer, Sí. ¿verdad? Y dicen, bueno, Dios es amor, porque Dios de tal manera dice que Dios dio a su Hijo, pero entonces es una media verdad. Como yo sé que quizás hay muchos que nos están siguiendo en los estudios que está dando Casa de Oración. Hay estudios muy buenos, los cuales se han tocado los días viernes con respecto que hay un estudio que se llama La Justicia de Dios. Ese está muy bueno, yo les aconsejo que lo estudien. Quizás más adelante en la segunda parte que tengamos del programa El Verdadero Evangelio, tocaremos eso, lo que es la justicia de Dios, Sí. porque es muy importante, hermano, que el ser humano se dé cuenta de que Dios sí de tal manera amó a Dios al mundo, pero es una media verdad, como usted explicaba, Sí. querido pastor, de que sí lo amó, pero fue para satisfacer la justicia de Dios, porque ningún ser humano podía complacer o satisfacer la justicia de Dios. La Biblia dice que Dios es un juez justo y no se complace del pecado. Por eso dice que la ira de Dios está sobre el impío todos los días. Yo quiero leer un texto bíblico que está en Salmo 4 al 6. Disculpa, hermano. No, está en lo que mi hermano busca el Salmo. Ahorita me estaba acordando algo de lo que hemos estado hablando de las obras. Lutero decía, la salvación no es por obras, pero sí produce obras, ¿no? Amén. Y es cierto, ¿no? No es por obras, pero produce obras. Pues sí, eso es de acuerdo a lo que dice el texto Sí, en realidad de es Efesios. cierto. Dice, pero tú no eres Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan mentira. Y el hombre sanguinario, engañador, abominará Jehová. Así que cuando vemos lo que es la justicia de Dios y entendemos eso, nos damos cuenta de que Dios es un juez justo. Y como dice la palabra, Dios va a dar su veredicto, va a dar su pago tal a quien como se lo merece. En el tiempo antiguo mataban unos animalitos para poder no limpiar los pecados, sino que los pasaba por alto los pecados, pero no eran limpios. Ese sacerdote dice que cada año tenía que estar haciendo sacrificios y era el único que podía entrar al lugar santísimo. Pero la palabra dice de que ese animal no tenía que tener ningún defecto para poder solamente pasar por alto los pecados de la persona, pero no eran quitados. Ahora la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice que Él fue puro y sin mancha, Él nunca pecó. Esa fue la única sangre que pudo limpiarnos de ese pecado. Amén. Amén. Así que yo quería... Sí, fíjate, ahorita, además para mencionar, el evangelio que ahorita realmente se escucha mucho es el hecho de que pues Jesús se complace con la vida que tú llevas, no importa, mientras que tú creas en Él, ¿no? Justo lo que tú decías. Y cuando tocamos esto, o cuando tocan o escuchan estos versículos que ahorita citaste, como que choca con la mentalidad de ellos. Y yo creo que la única manera de poder asimilar esos versículos es mirándolo a través del atributo de la santidad de Dios. Amén. Si el ser humano no alcanza a entender lo que es el atributo de la santidad de Dios y todo lo que la Biblia enseña, yo creo que es imposible que ellos puedan entender estos versículos, ¿no? Porque se escucha fuerte, ¿no? El hecho de escuchar, no, la ira de Dios va a estar sobre él, o aborreces al malo, el malo no estará junto a ti. Pero cuando entendemos el atributo de la justicia, de la santidad de Dios, que Él es totalmente santo, diferente a nosotros, otra naturaleza, ahí es donde podemos entender estos versículos, ¿no? A la luz de Amén. su atributo. Claro, son No sé, temas así que es. vendrán en camino. Inclusive me estaba acordando que lo que dice es cierto, hermano, porque hace años yo conocí a un compañero de trabajo que no es evangélico, era un chinito. Y justamente cuando estaba trabajando con usted, hermano, y él me dijo, es que Dios era malo.
Me dice, ¿cómo así? Cuando yo no tenía conocimiento mucho de la palabra, cuando no conocía lo que es la doctrina de la justicia de Dios, porque decía, no, porque Dios mató mucha gente en el Antiguo Testamento y ahí está escrito. Por eso mismo, porque Dios es santo. La Biblia dice que Dios es 3 veces santo. Por eso imagínense que Noé pasó predicando ¿cuánto? 100 años para que la tierra, para que el ser humano se arrepintiera. 100 años predicando y aún así nadie se quiso arrepentir. Todos vivieron como les dio la gana, igual manera están haciendo hoy día, sin entender de que Dios está siendo paciente para que... Y ahí está el ejemplo, perecieron. Perecieron. Y se repite la historia. Sí, y ahorita que tocabas ese tema, el no entender esta situación, llevan a pensar que, de hecho hay una enseñanza así, ¿no? Que en el Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. O sea, divide, ¿no? ¿Por qué? Porque no alcanzan a entender tantas muertes, ¿no? Tantos genocidios le llaman ellos, ¿no? Pero en realidad, pues es algo que refleja el atributo, ¿no? De su santidad. Pero bueno, pues esto me lleva a hacer otra pregunta, que acerca de, estamos viendo lo que es el evangelio verdadero, y uno de los que me gustaría mencionar es, ¿qué es el verdadero arrepentimiento? Porque ahorita estábamos tocando acerca de lo que es el arrepentimiento, cuál es el mensaje del evangelio. Nuestro hermano Fabio nos tocaba que el mensaje del evangelio viene envuelto del arrepentimiento. Pero, ¿nos puedes hablar algo del arrepentimiento, Werner? Bueno, nos pasamos, yo creo que en todas las conversaciones que tuvimos y que el hermano un explicó, poco de eso, ¿ah? se habló bastante, ¿va? Pero sí, es que en sí, hermano, ese es el verdadero evangelio. Jesucristo mismo... No, de hecho, ahorita como estábamos hablando, la pregunta básicamente es, ¿cuál es el mensaje del verdadero evangelio? ¿No? ¿Cuál es el mensaje del verdadero Amén. evangelio? Y eso lo encontramos en Marcos 3:2, porque la Biblia dice... Así es, ¿no? La Biblia dice, porque hay quienes dicen, no, pues dice, pero ¿dónde dice? Y no estaba. no, perdón, Mateo 3:2, me equivoqué, ya me está pasando lo del pastor. Sí, esto no es aquí lo que A mi nosotros hermano digamos. pastor le pasa seguir. Aquí tengo una pregunta, Dice, aprovechando, me gustaría hacer la pregunta que nos hicieron llegar, y dice, ¿el evangelio se adapta a las culturas de los países? Bueno, aquí ponen la nota, lo digo esto por las críticas a la iglesia de los hermanos de color. No sé. Dice, ¿el evangelio se adapta a las culturas de los países? Lo digo esto por las críticas que se hacen en las iglesias de los hermanos de color. Bueno, yo pienso una cosa, pastor, con respecto a esa pregunta. El evangelio no se debe adaptar a la cultura. Es la cultura que se tiene que adaptar al evangelio. ¿Ya? Amén. Sí, porque si imagínense, y eso es lo que pasa. Eso es lo que está pasando actualmente, que las personas no se quieren vincular al evangelio, no se quieren adaptar al evangelio, no quieren obedecer al evangelio, sino quieren que el evangelio se adapte a la vida que ellos llevan. Así es. Entonces no se puede, eso es como, imagínense, contradecir a Dios. Sí, una de las cosas que tocaba y es muy cierto es eso, ¿no? A través de la historia nos damos cuenta que el evangelio nunca ha cambiado, siempre Nunca. ha sido el mismo, ¿no? Las Siempre. culturas son las que se han ajustado a los principios de la Biblia. Yo creo que más que nada va enfatizado a la manera de hacer la liturgia dentro de la iglesia, ¿no? Probablemente algunos, estos hermanos son más alegres, más, como dicen en términos más coloquial, más guapachosos. Y yo creo que mientras no se salga de los principios que están en las Escrituras, respecto al orden, respecto a todos estos principios básicos de la manera de hacer liturgia, pues no hay ningún problema, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una manera de hacer la liturgia dentro de la iglesia, pues muy sobria, ¿no? Buscamos el hecho de mantener orden, como la Biblia nos menciona, y hay otros lugares donde probablemente pues hay un poco más de alegría, y yo digo que no está mal, ¿no? Yo creo que la manera de ser sobrio tampoco no implica que seamos serios, ¿no? De hecho, en la iglesia pues hay quienes, hermanos, son más animados. Yo creo que implica mucho también la personalidad, ¿no? Ya. Sí. ¿No? Lo que yo sí les quiero decir es que el evangelio, pues básicamente, ¿no? Las Biblias, o mejor, la Biblia ha sido traducida a prácticamente a casi todos los idiomas. Faltan algunas pocas lenguas que tal vez no hayan hecho todavía la traducción, pero sí, en la mayoría de los idiomas las Biblias han sido traducidas y la Biblia es mundialmente la misma.
Así es. No puede cambiar. Sí. Y además no se le pueden anexar otros libros, Así porque es. solamente esta es la palabra de Dios. Si Sí, ya es- le metemos, es ya le autosuficiente. estamos añadiendo, y eso es lo que dice Apocalipsis, que no Sí. le podemos ni quitar ni poner. Así es, sí. Hermano, sí, ahora volvemos No, contigo al versículo. No, está bien, aquí estamos, que el Señor sea glorificado primeramente. Amén. Y la verdad es de que sí, con la pregunta que me hiciste, hermano, no hay duda, porque la palabra dice que el verdadero evangelio es un llamado al arrepentimiento. Así Y es. la palabra dice, comenzó con Juan el Bautista. Solamente para recordar, solo recordándose de que cuando Dios dejó de hablar a la humanidad por medio de sus profetas, hubo 400 años de silencio hasta que apareció Juan el Bautista, y su primer mensaje fue dice, en el libro de Mateo 3:1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y él dijo, arrepentidos, fue la primera palabra. Más adelante, nuestro Señor Jesucristo aparece con las mismas palabras. En el libro de Marcos 1:14 dice, y aquí el título dice, Jesús principia su ministerio. Es uno de los primeros mensajes, los mismos que Juan el Bautista, pero en este caso, el mismo nuestro Señor Jesucristo dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, lo que dijimos de que son las buenas nuevas. Las buenas nuevas son estas, escuchen, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Juan el Bautista dijo, el tiempo se ha acercado, porque él sabía que el Mesías estaba pronto y estaba por llegar y que ya estaba en esta tierra. Y Jesucristo lo habla con sus propias palabras, afirmando y diciendo que ya se cumplió, porque él ya estaba aquí. Y dice, él había comenzado su ministerio, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Él le agrega, él dice, arrepentidos y creed en el evangelio. Dijimos anteriormente que el creer, no solamente yo creo en Cristo, el creer implica una vida en santidad, una obediencia. Un cambio de vida. Un cambio de vida, pero ese cambio de vida se obtiene, mi hermano, y usted lo sabemos, querido pastor, de que ese cambio de vida se obtiene solamente, no es porque yo voy a hacer un cambio de vida, sino el cambio de vida va a venir a través de esa entrega a buscar las escrituras, pues que es la única que nos va a hacer cambiar. No hay otra manera, no hay otra manera. Yo mismo quise cambiar. ¿Cuántos años no pasé dando vueltas en el desierto como el pueblo de Israel? De Israel, la Biblia dice que el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no había una nutrición. Hoy en día es lo mismo, hay gente que no está siendo alimentada por la palabra de Dios. Si ustedes ven, o sea, vamos a ponerlo así como en la vida secular. Usted come comida rápida, se come solamente McDonald's, hot dog. ¿Qué es lo que pasa? Le comienzan a salir las llantitas por aquí. ¿Me entiendes? Se está dando una malformación, está teniendo una mala alimentación. Lo mismo está pasando en lo espiritual con estas personas que no están predicando la palabra. La gente se está nutriendo mal. Se está nutriendo mal. O sea, el cambio de vida viene a través de la palabra del Señor, a través de buscar su santidad. Ahí es que viene el cambio de vida. Y ahí es donde se manifiesta el texto bíblico que usted dio, mi hermano Fabio, que dice, el evangelio es poder de Dios. Amén. Sí, hermano, te miraba un poco. No, es que ahorita que estabas mencionando eso, me gustaría aquí hacer sé. una aclaración. Espero Porque que no estén inquietos por ya irse o por apartarse, quizás se ha alargado, empezamos ya tarde, pero la verdad que es muy importante y nuestra intención es de que sean edificados y que vean de que la importancia en creer y buscar al Señor, sobre todo en estos tiempos. Sí, de hecho nada más vamos a hacer responder esta cuestión de lo que comenzamos, el verdadero evangelio, y estamos por terminado. Solamente me gustaría aclarar algo, porque hemos estado hablando mucho acerca de lo que produce el evangelio en la vida de una persona que se ha arrepentido. Hemos mencionado que es su obediencia, su entrega. Me gustaría solamente puntualizar algo, porque esta entrega y esta obediencia viene como el resultado de la regeneración en la vida de la persona. Amén. Viene como resultado de un cambio de corazón. Porque si nosotros deducimos que solamente con obedecer y entregarnos
sin la obra de Dios en nosotros, es lo mismo que estaríamos igual que los fariseos, ¿no? Los saduceos. Ellos guardaban los mandamientos, ellos guardaban la ley, pero de una manera externa. Y a mí me gustaría mencionar esto, sobre todo en Efesios capítulo 4, versículo 22. Vean lo que dice Efesios 4, 22. Efesios 4, 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, esa vida antigua que teníamos, despojaos del viejo hombre. O sea, esa actividad que antes llevábamos, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora pasemos al versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de Dios. Cuando nosotros simplemente desechamos un estilo de vida para adoptar otro, sin cambiar nuestra manera de pensar, nos volvemos religiosos, nos volvemos como legalistas, porque si nosotros observamos el versículo 22 y nos saltamos al versículo 24, dejamos el versículo 23 sin leer. Esto nos lleva a ser como un sándwich, un tipo sándwich. Si nosotros leemos el versículo 23, vamos a ver que hay una conexión en dejar nuestra antigua vida y comenzar una nueva vida en base a la regeneración que encontramos en el versículo 23. Vamos a leer ahora los 3 versículos juntos. Leamos el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y mira la clave, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Y vestíos del nuevo hombre. Si nosotros no renovamos nuestra manera de pensar con la palabra de Dios y solamente nos dedicamos a hacer un cambio, es lo mismo que la gente de afuera hace. Nosotros necesitamos la palabra de Dios para cambiar, para que regenere nuestras vidas, porque la palabra de Dios dice que, o la Biblia dice que la palabra, las escrituras, tienen el poder para regenerar y cambiar nuestras vidas. Por último, nada más quiero leer aquí rápidamente Ezequiel, porque Ezequiel es un complemento precisamente de esto. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Mira nada más, os daré corazón nuevo y pondré nuevo espíritu dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Cuál es el motivo? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Estas obras que nosotros hemos estado mencionando a lo largo del estudio es como el resultado de un corazón nuevo, un cambio de corazón, una regeneración. Esto es lo que llamamos nosotros regeneración, donde viene a través de la palabra de Dios, vamos cambiando nuestra manera de pensar que va a producir obras en la vida de nosotros, ¿no? Solamente quería puntualizar esto porque hemos estado hablando mucho de obras, de obediencia, de cambio, pero todo viene con un corazón cambiado. Amén. Si nuestro corazón no cambia, seguiremos siempre esclavos en la misma condición, como nuestro hermano Fabio comenzó diciendo, ¿no? Estamos ligados a nuestra naturaleza, haciendo solamente lo malo. ¿Cómo poder dejar de hacer lo malo? Que el Señor cambie nuestro corazón para poder entonces seguir y hacer sus preceptos. Y ahí es donde decíamos, ¿no? Y sobre todo que tocaba nuestro hermano Fabio, la salvación es sin obras, pero sí produce obras en la vida de nosotros como Amén. Cristianos. Amén. No sé pero espérate, yo quiero agregarle algo allí, sí, pastor, y es que no sé si ustedes se acuerdan cuando uno de los fariseos buscó de noche a Jesús. Ah, sí. Buscó de noche, Así pues, es. para que no lo vieran y Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Gloria a Dios, ahí está la clave. Y hay que nacer de nuevo. ahí donde el Señor Jesús le estaba Así diciendo es. que era lo que tenía que hacer, nacer de nuevo. Así Y es. ahí en ese nacimiento nuevo es donde está la transformación del hombre, ¿ya? Así es. Ya no somos vieja criatura, ahora somos nueva criatura en Amén. Cristo Jesús. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando todas son hechas nuevas, quiere decir que las costumbres, la vieja pasada manera de vivir queda atrás. Ahorita ya nosotros vivimos una nueva vida en Cristo, y esa nueva vida en Cristo ya trae cambios. ¿Y cuáles cambios? Todos los que la palabra nos menciona aquí.
en obediencia, ¿sí o no? Y ahí es donde ya nosotros necesitamos trabajar porque entra dentro de lo que se llama la responsabilidad de nosotros como creyentes, ¿no? Trabajar en lo que nuestro hermano Ware decía, en el estudio de la palabra, lo que es la oración, lo que es la comunión entre nosotros, pero ya como el resultado, ¿no? De la obra de Dios en nuestro corazón. Pero perdón, pastor, pero quiero resaltar algo aquí, es 2 de Corintios 13:5, donde dice Pablo a los corintios, póngale cuidado, le dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea, es una revisión que nosotros nos tenemos que hacer. Dice, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Dice, a menos que estéis reprobados. Y estar reprobado es no estar aprobado, es dar por malo, es estar condenado a las penas eternas. Eso es estar reprobado, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Una autoevaluación. ¿En qué situación nos encontramos? ¿A quién estoy oyendo? ¿A quién estoy siguiendo? ¿Al pastor o a Cristo? Así es, que ese versículo es impactante, ¿no? Sobre todo para nosotros como cristianos, ¿no? Si somos aprobados, ¿no? Para terminar, me gustaría, si quisieran dar un último comentario. Werner, si quieres comenzar, para concluir de una manera concisa, precisa, no precisa, corta. No, la verdad que no, hermano, lo siento, porque he estado sintiendo un fuego ardiente en mí desde en la madrugada, y quiero que sepan, es una exhortación, es en serio. Es una exhortación para la iglesia, para los que no conocen de Dios y para los que están jugando. Yo quiero, porque tú tocaste el tema, o sea, hay que ser obediente al Señor, hay que llenarnos de la palabra del Señor, pero viene de la mano con la oración. Y yo quiero tocar un texto, voy a leer unos pasajes de un salmo que todos lo conocen, hasta lo conoce el incrédulo, hasta el que no viene a la iglesia lo conoce. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No temeréis al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio destruya. Todos lo saben, pero aquí este salmo dice que el que habita al abrigo del Altísimo. Hermanos y televidentes que me están escuchando, las cosas que vienen es porque Dios lo permite. Ahorita, desde que comenzó el COVID, fue removida toda la tierra por completo, toda la tierra. Pero cuando comenzó el COVID, hay mucha gente que mismo pone este Salmo 91, hasta abre la Biblia y la pone como un amuleto y dice, me voy a cubrir, pero no entiende en realidad. La misma iglesia viene a cantarle al Señor, gloria a Dios, cree un Dios todopoderoso, pero no creen en el poder del Señor. El COVID vino y le pasó lo que le pasó a Elías. ¿Qué pasó con Elías? Elías, cuando él era un profeta que oró a Dios y cayó lluvia del cielo porque había una gran sequía. Y bueno, ¿y qué es lo que pasó? Cuando vino Jezabel, que apareció Jezabel que comenzó a matar a todos los profetas, se encuevó. Apareció el COVID, todos se encuevaron. Como Elías, la misma iglesia se escondió con temor. ¿A dónde está este salmo? Que ya no creyeron. La Biblia dice también, el hermano tocó un texto bíblico que está en 2 de Crónicas, que dice, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, en realidad, yo vendré desde los cielos y sanaré, perdonaré sus pecados primeramente y sanaré vuestra tierra. Pero si mi pueblo se humillare, ¿verdad? Hay algo que la iglesia hoy en día ha perdido. Todo va de la mano. Hay muchas iglesias que tienen falsa doctrina, pero hay mucha oración y la misericordia se presenta ahí. Hay muchas iglesias que tienen buena doctrina, pero no hay oración.
Todo tiene que ir de la mano. Si una iglesia se une en oración, Dios va a sanar esta tierra y va a bendecirnos, porque eso fue lo que, Noé estaba predicando durante 6 años y así anda el mundo ahorita. Vino el COVID, se encuevaron y ahorita, ¿qué pasa? La gente sigue igual, no tiene miedo. Sigue haciéndole de las suyas. No entienden de que Dios está permitiendo esto para despertar al ser humano, para que se dé cuenta que necesita de un Dios, para despertar a la iglesia que necesita volver a orar, a buscar al Señor. Cuando Jesucristo le dijo a los discípulos, suban al monte y esperen la promesa, Él le hubiera dicho a Pedro, vete Pedro a tu casa y ora, vete Juan y ora, vete Mateo y ora en tu casa. No, Él les dijo, ven y oren juntos y esperen ahí. Es que así estamos. La iglesia está entretenida y el mundo está entretenido en muchas cosas, pero lo menos en buscar a Dios en oración. Si nos unimos pueblo, si nos unimos iglesia a orar juntos como Dios quiere que oremos, van a haber cambios. Porque la palabra, es cierto que dice la palabra de que el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento, pero también el Señor dice en la Biblia que Él subía al monte a pedir la dirección, a orar. Dice la Biblia que Él tenía esa costumbre y esa habitud de subir al monte a orar. En el libro de Ageo dice, meditad en vuestros caminos, en vuestros caminos, porque sembráis mucho y recogéis poco. En ese tiempo, cuando Dios le habló a Zorobabel por medio del profeta Ageo, la gente decía, aún no es tiempo, aún no es tiempo, aún no es tiempo, pero Dios dice, sí es tiempo. Con todo lo que está pasando es tiempo, iglesia, que nos unamos en orar, en buscar, porque es en el monte donde encontramos la dirección de nuestro Señor Jesucristo, de Dios Padre, igual manera. Solamente quería darles esa exhortación. Créanme que lo que hago lo siento fervientemente en mí, los amo en Cristo Jesús, amo a ustedes, mi familia que me están escuchando, amo a ustedes, mis hermanos y amistades, pero yo creo que es tiempo que nos pongamos de rodillas, que nos humillemos delante de Dios y que busquemos su rostro en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, vuelvo y repito, se encuentra en el monte, porque ahí fue donde ellos subieron a buscar la madera para edificar la casa del Señor. Dios desde los antiguos, desde un principio, Él quiso edificar su casa, Él quería restaurar su templo. Mismo cuando Jesucristo vino, Él entró al templo. ¿Y qué fue lo que encontró ahí? Puro negocio, puro business. Y Él les dijo, ustedes han hecho de mi casa una casa de bandidos y mi casa es casa de oración. Hoy se ha quitado la oración de las iglesias. Humillémonos delante del Señor. Dios les bendiga. Amén, hermano. Hermano Fabio, si quieres Bueno, sí, yo terminar. lo que quiero es darle las gracias a cada uno de ustedes por habernos permitido entrar a sus hogares y esperamos que en el próximo programa pues continúen ustedes con lo que falta, ¿no? Porque este tema no ha terminado y vamos a continuar y que esperamos que sus vidas sean bendecidas. Amén. Bueno, pues de la misma manera los esperamos en 15 días con el favor de Dios para continuar con el verdadero evangelio. Y sí me gustaría solamente, así como mi hermano Werner, en un momento dado, pues llamar su atención respecto a lo que hemos dicho, que hagan conciencia, ¿no? El texto que citaba ahorita también nuestro hermano Fabio, examinémonos a cada uno de nosotros si estamos en la fe, ¿no? Y si mires qué evangelio es el que estás escuchando, qué Jesús es el que estás siguiendo, porque hay un Jesús que se está enseñando que no es el de las Escrituras. Es un evangelio que está en las iglesias, pero que realmente no se encuentra en la palabra de Dios. Y es ahí donde nosotros necesitamos mirar todo lo que estamos observando, pero mirarlo a través de la palabra de Dios realmente. No es hasta que tú te metas a estudiar, tú te metas a mirar qué es lo que la Biblia dice y lo compares con lo que estás escuchando, con lo que estás mirando, hasta ese momento vas a ver, Dios te puede iluminar en un momento dado, ¿no? Si, como decía nuestro hermano, si tú te humillas delante de Dios y pides por su favor para que traiga a tu vida un entendimiento claro de estos tiempos en los que nos encontramos, que son muy turbios, ahora sí que mundialmente, ¿no? Tanto lo que está sucediendo en la vida secular como dentro de la iglesia. Que Dios les bendiga y primero Dios nos vemos dentro de 15 días en su programa La Biblia Dice.